Buenos días. En el presente video se desarrollará la explicación de cómo conectar un motor en directo. En primer lugar, debemos tener los siguientes materiales: interruptor termomagnético de 2 y 3 vías, un contactor, pulsador de botón industrial y el motor trifásico, además de herramientas necesarias como alicate de corte, de punta, pelacables y destornilladores. Luego de obtener estos materiales, procederemos a realizar nuestro respectivo esquema de conexión de mando y de fuerza. Teniendo en referencia esto, procederemos a la conexión. Primero, conectaremos las líneas de fase y neutro al interruptor termomagnético de 2 vías, que son los puertos 1 y 3. Luego, del pulsador de botones industrial, el botón de stop, es decir, el cable naranja, irá conectado al puerto 2. Su otra punta de la conexión se empalmará con el botón de open, es decir, el cable blanco, y se conectarán al puerto 13 del contactor. Por último, del puerto 14 al open irán conectadas a la bobina del contactor, es decir, el puerto A1, para que el A2 sea conectado al puerto 4 del interruptor termomagnético de 2 vías. De manera consecuente, se hará el esquema de fuerza, que se tomará del interruptor termomagnético de 3 vías, donde se conectarán los cables respectivos de los puntos 2, 4, 6, y para ir de forma paralela a los puntos 1, 3 y 5 del contactor. Para último, los puntos consecuentes 2, 4 y 6 irán al motor. Ahora elaboraremos nuestro esquema de mando y fuerza del siguiente trabajo. Ahora se implementará el esquema 3, donde se utiliza el relé térmico, que se emplea principalmente para proteger de manera fiable los motores en caso de que ocurra una sobretensión o un fallo de fase, y un indicador de luz LED para notificar una falla. Comenzamos por el esquema de mando conectando el puerto 2 al punto 95, puenteadamente al 97 del relé térmico. Luego, del pulsador de botones industrial, su botón de stop, es decir, el cable naranja, irá al puerto 96, para luego el sobrante de este junto con una punta del botón Open, ser conectadas al punto 13 del contactor. El otro extremo del botón Open, haciendo un puente desde el punto 14, irá conectado al puerto A1 de la bobina del contactor, para que el A2 vaya conectado al puerto 4 del interruptor termomagnético de 2 vías. Ahora toca implementar el foco indicador, que tendrá un terminal al neutro y otro al puerto 98 del relé térmico. Luego, se repite casi la mayoría del esquema 1, solo que se añade ahora el relé térmico, donde los puertos 2, 4 y 6 del contactor irán al 1, 3 y 5 del relé, respectivamente, y de este último irán conectadas al motor. Finalmente, terminamos la conexión, con atención a posibles fallas en el motor como prioridad.